Desde el púlpito de First Baptist Church en Dallas, Texas, esto es Camino a la Victoria con el Dr. Robert Jeffress. Soy Humberto González y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Camino a la Victoria. Desde los horóscopos de los periódicos hasta los adivinos, la gente está constantemente tratando de predecir lo que nos espera. Pero hay un solo profeta en cuyas palabras podemos confiar completamente. Su nombre es Jesucristo y sus profecías sobre el futuro son 100% confiables. Hoy vamos a descubrir lo que Cristo dijo sobre 3 eventos futuros que impactarán a cada persona en la tierra. Reúne a tu familia y estudiemos junto al Dr. Robert Jeffress la palabra de Dios. Vivimos rodeados de publicidad consumista, noticias alarmantes y el incesante ruido de las redes sociales. ¿Puedes escuchar la voz de Dios en medio del bullicio? En Esencias Espirituales, el Dr. Robert Jeffress te guía hacia una experiencia renovadora en la palabra y la oración. Este ebook ofrece un método práctico, sencillo y utilizado por el propio Dr. Jeffress. Aprende a estudiar la Biblia con propósito, encontrando dirección y claridad para tu vida. Ora con confianza y poder, conectando profundamente tu corazón con el de Dios. Interceder por tus hijos y nietos con oraciones específicas que transformarán sus vidas. Además, incluye un modelo conmovedor de oración por los hijos pródigos diseñado para quienes buscan restauración en sus familias. Comienza hoy. Visita caminoalavictoria.org y descarga tu copia digital de Esencias Espirituales al realizar una donación generosa. Síguenos en redes sociales y únete a la comunidad de Camino a la Victoria. Encuéntranos como Tu Camino a la Victoria. A continuación, el Dr. Robert Jeffress con el mensaje de hoy. Jesús el Profeta. La última vez vimos cómo los últimos tiempos revelarán a Jesús como el Mesías definitivo. Y hoy vamos a ver cómo los últimos tiempos revelan a Jesús como el profeta perfecto. Quiero que consideremos por un momento a Jesús como profeta, su identidad única. En Juan 6:14 encontramos esta descripción de Jesús como el profeta que había de venir. En Lucas 7:16 la multitud asombrada dijo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Leemos que Jesús es el cumplidor de la predicción de Moisés de que un gran profeta surgiría de Israel. Recuerden que incluso los versículos iniciales de Apocalipsis hablan sobre el papel de Jesús como profeta. La revelación de Jesucristo, así es como Juan comienza la carta, el Apocalipsis, la manifestación de Jesucristo que Dios le dio a él, Jesús, para mostrar a todos sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Quiero que también consideren la completa precisión de las profecías pasadas de Jesús. Sabes, esta semana estaba leyendo una predicción de un comentarista político y el artículo proclamaba que este hombre acertó 9 de las últimas 10 elecciones correctamente. Las predijo correctamente. Ahora, eso debería impresionarnos, pero en el Antiguo Testamento no bastaba. No podías estar en lo cierto solo la mayoría del tiempo si decías ser profeta. No podías tener razón solo algunas veces. Tenías que tener razón todo el tiempo. De hecho, si hacías una profecía que no se cumplía, debía ser apedreado hasta la muerte. Esos eran estándares difíciles de cumplir, pero Jesús cumplió con esos estándares. Consideren lo que él tenía que decir sobre su primera venida. Cuando Jesús nació en Belén en forma humana, hizo ciertas profecías sobre su corto tiempo en la tierra. Hice una lista de los puntos para ti en tu bosquejo, solo algunas de esas profecías que él cumplió con un 100% de precisión. Predijo que sería arrestado, que sería burlado, escupido y azotado, que sería crucificado. Él resucitaría 3 días después de su muerte. Predijo que uno de sus discípulos lo traicionaría, que Pedro lo negaría, que la iglesia surgiría después de su muerte, que el Espíritu Santo vendría sobre sus seguidores, que Jerusalén y su templo serían destruidos un día. Todas esas cosas se han cumplido, quedaron en el pasado. Aquí está el punto. Si cada predicción que Jesús hizo sobre el pasado se ha cumplido, entonces, ¿por qué no podemos confiar en lo que dice sobre el futuro? Sí,
Se puede confiar en Él con el futuro porque Él lo sabe todo, planea todo lo que va a suceder. Y entonces lo que quiero examinar brevemente hoy son 3 predicciones que Jesús hizo sobre el futuro, su futuro y tu futuro, en las que podemos confiar y saber que se van a cumplir. ¿Cuáles son estos 3 eventos futuros? En primer lugar, el rapto. En segundo lugar, los últimos tiempos. Y finalmente, su segunda venida y reinado. Primero hablemos de Jesús y su predicción sobre el rapto. El rapto, creemos, es el próximo evento en la línea de tiempo profética de Dios. Podría suceder en cualquier momento. ¿Qué queremos decir con el rapto? ¿Sabes? Algunas personas me critican por predicar sobre el rapto. Dijeron, eso no está en la Biblia, no encuentras la palabra rapto en la Biblia. Bueno, incluso si eso fuera cierto, no habría diferencia. Tampoco encuentras la palabra Trinidad en la Biblia. Pero creemos en Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la palabra rapto está en el Nuevo Testamento. Está en Primera de Tesalonicenses 4:17. Veremos el contexto de esto en un momento. Observa, Pablo escribe: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esa palabra traducida, arrebatados, es la palabra latina rapturo. Obtenemos la palabra rapto de ahí, pero es una traducción de la palabra griega harpazo, que significa arrebatar. Ahí está la palabra, justo ahí en 4:17. Vamos a ser arrebatados, llevados juntos con ellos en las nubes. Bueno, ¿qué dijo Jesús sobre el rapto? Ahora, aquellos de ustedes que han estado aquí por un tiempo me han escuchado predicar sobre el rapto y probablemente me han escuchado decir que en ninguna parte Jesús dijo algo sobre el rapto. Ahora voy a mantener ese comentario con un asterisco, una pequeña enmienda. Hay un versículo en el que Jesús podría estar refiriéndose al rapto y es el versículo que vamos a ver ahora mismo. El contexto es el tiempo antes de que Jesús fuera crucificado. Les dijo a sus discípulos en Juan 13:33: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Qué quiere decir que no pueden venir? No pueden venir ahora. Y cuando los discípulos estaban molestos, continuó en el capítulo 14 con estas palabras familiares: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quiero que subrayen las palabras: vendré otra vez y llevaré. Algunas traducciones dicen recibir. ¿Cuándo es que Jesucristo vendrá de nuevo para llevarse a sus discípulos? Existen 2 etapas, 2 cumplimientos de eso, 2 eventos diferentes que comparten algunas cosas en común. Uno es el rapto. Ahora ya sabes, ha habido personas que han intentado predecir cuándo va a ocurrir el rapto. Algunas personas creen que ocurre antes de la tribulación. Algunas personas creen que ocurre después de la tribulación. A veces la gente cree que ocurre a la mitad de la tribulación. Yo creo en el rapto antes de la tribulación, que esto ocurre antes sin problemas, pero antes de la gran tribulación. Cada cristiano ha experimentado problemas y tribulaciones a lo largo de la historia, pero hay una tribulación especial que creo que estamos exentos de experimentar. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué creo en un rapto antes de la tribulación? Déjame darte 3 razones. Primero, la ausencia de un lenguaje afín a la tribulación en Primera de Tesalonicenses 4. Ahora, uno pensaría que si la tribulación fuera a venir primero, Pablo habría descrito la tribulación y lo terrible que va a ser, diciendo: solo aguanta, porque cuando pases por esto vas a ser arrebatado. Pero él no hace eso. Los tesalonicenses estaban sufriendo persecución, pero aún no la gran tribulación. Ese es un periodo de tiempo especial. Pablo comienza con el rapto, pero luego, como él dice, consuélense mutuamente con estas palabras. Luego comienza el capítulo 5, versículo 1, con estas palabras: ahora en cuanto al día del Señor. Traducida como ahora en cuanto a, es la frase griega peride.
siempre significa en la Biblia un nuevo tema. Pablo está diciendo, te he descrito el rapto, ahora déjame decirte lo siguiente que va a suceder el día del Señor. Ahora la Biblia es clara, el día del Señor siempre es un día de juicio. No es algo esperanzador, es un día de juicio terrible, es un día de venganza. Y comienza en el capítulo 5, después del rapto en el capítulo 4. Y creo que ese es un argumento fuerte a favor de un rapto antes de la tribulación. En segundo lugar, la ausencia de la iglesia en Apocalipsis 6 al 18. La iglesia es un tema destacado en Apocalipsis capítulos 1 al 5. La encuentras de manera destacada en Apocalipsis 19 al 22, pero no hay mención de la iglesia en Apocalipsis 6 al 18. Dices, ¿por qué importa? Porque Apocalipsis 6 al 18 es la descripción de la tribulación, descripción detallada de los sellos, las trompetas, las copas, los juicios, y ni una sola vez se menciona a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no está aquí durante la tribulación. Estamos en el cielo en ese momento, pero creo que la promesa, el argumento más fuerte a favor de un rapto antes de la tribulación es la promesa de Dios de mantener a los creyentes alejados de su ira. Nunca tenemos que temer la ira de Dios. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. En Primera de Tesalonicenses 5:9, Pablo dice que Dios no nos ha destinado para la ira. En su carta a la iglesia de Filadelfia, Jesús dijo en Apocalipsis 3:10, también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Escuchen atentamente. Jesús no está prometiendo mantenernos fuera de los problemas. Aseguró que vamos a tener problemas. Él dijo, Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, presión, problemas, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ser un cristiano no es una garantía de tener problemas, pero los problemas de este mundo no son nada frente a la ira de Dios, y de eso es de lo que hemos sido exentos. Si tuviéramos que temer algún juicio futuro, la ira de Dios derramándose sobre nosotros, entonces la muerte de Jesucristo sería totalmente inútil. La razón por la que Jesús sufrió en la cruz fue porque Él tomó esa ira que tú y yo merecemos. En esa cruz donde Jesús murió, la ira de Dios fue satisfecha. Lo hemos visto a menudo. Es una verdad teológica. Ahora no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Por eso creo que nos vamos a ir de aquí antes de la tribulación. ¿No te alegra eso? No tenemos que temer la ira de Dios. Jesús hizo una predicción sobre el futuro. Primero el rapto de la iglesia, y eso da paso al segundo evento, y es que Jesús predice los últimos tiempos. Los últimos tiempos comienzan técnicamente después del rapto. Vemos los últimos tiempos descritos en Mateo capítulo 24. Recuerden, Jesús acababa de llevar a sus discípulos a un recorrido por el templo, y Él dice, no quedará ni una sola piedra sobre otra. Cada piedra de este lugar será derribada. Después de que hicieron su recorrido por el templo, cruzaron el valle de Cedrón, que muchos de nosotros hemos cruzado, y se sentaron en el monte de los olivos. Y los discípulos dijeron, ahora Jesús, sobre esto del templo, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida al final de los tiempos? Bueno, Jesús se saltó la pregunta de cuándo. Eso no era para que ellos lo supieran, pero Él dio una explicación detallada de lo que sucedería, y parecía seguir exactamente lo que Zacarías en el Antiguo Testamento profetizó, que Jerusalén sería destruida, el Mesías vendría y Él establecería su reino. Y lo que Jesús dijo en Mateo 24 está en consonancia con lo que Daniel predijo 700 años antes en Daniel 9:27. Recuerden, Daniel estaba hablando del anticristo y dijo, y él, es decir, el anticristo hará un pacto firme con muchos, es decir, Israel, por una semana. Hemos estudiado cómo él habla de una semana, de años, 7 años. ¿Por qué es importante esos 7 años? Porque recuerdan lo que Dios le había dicho a Daniel. Desde el momento en que se emite el decreto para regresar de Babilonia a Jerusalén, desde el momento en que se da esa orden hasta que el Mesías sea presentado, pasarán 483 años. Pero luego habrá una pausa, el Mesías será asesinado, cosas terribles sucederán. Pero Dios todavía tiene 7 años en ese reloj para cumplir el plan de Dios para Israel. Quedan 7 años
para que Dios termine su obra con Israel. Y ese periodo es lo que llamamos la gran tribulación. Él hará un tratado con Israel por una semana o 7 años, pero a la mitad de la semana, después de los primeros 3 años y medio, detendrá el sacrificio y sobre alas de abominaciones vendrá el desolador. A la mitad de la tribulación, el anticristo se volverá contra Israel y entonces se desatarán los juicios finales sobre la tierra por Dios mismo. Ahora Jesús dijo lo mismo. Él habla sobre los primeros 3 años y medio de la tribulación y luego los últimos 3 años y medio. Miren, el comienzo de los dolores de parto. Así es como él describe los primeros 3 años y medio de la tribulación. Señoras, saben que cuando aparecen dolores de parto no significa que van a dar a luz en ese momento, pero deben estar cerca de un hospital, porque algo grande está a punto de suceder, ¿verdad? Así es como Jesús describió los últimos tiempos. Habrán los dolores de parto. ¿Cuáles son esos dolores de parto? Bueno, el surgimiento de un falso Mesías. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. En segundo lugar, habrá rumores de guerra. Y de nuevo dices, eso no es nada nuevo. Siempre ha habido guerras. Bueno, Thomas Hobbes, el filósofo británico, dijo que la guerra es el estado natural de la humanidad. Pero como los dolores de parto, estas guerras aumentarán en frecuencia e intensidad. Hay puntos calientes por todo el mundo en este momento y armas nucleares que podrían hacer estallar este mundo. Habrá un aumento en los desastres naturales. Capítulo 24, versículo 7, Jesús continuó diciendo, habrá hambre y terremotos por todas partes, pero se volverán más intensos. Esos son los primeros 3 años y medio, pero los segundos 3 años y medio marcan el final de la tribulación. Y quiero que noten las 5 características de esos últimos 3 años y medio. Habrá una intensificación de la persecución de Cristo, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahora de nuevo, Cristo ha sido perseguido en todas las épocas y sin embargo se está intensificando. Hubo más mártires en el siglo XX que en todos los otros siglos juntos. Está aumentando, simplemente no ha llegado a los Estados Unidos. Todavía, pero no se equivoquen, está en camino. Está llegando, necesitamos estar preparados para ello. En segundo lugar, la inclinación hacia la apostasía, versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Vemos esto todo el tiempo. Cristianos que ya no son seguidores de Jesucristo se llaman a sí mismos ex-evangélicos. Están abandonando las creencias básicas que han tenido en el pasado. En tercer lugar, el incremento de la falsedad, versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El auge de la inteligencia artificial hará posible que la gente sea engañada. Recuerden incluso al anticristo, parecerá haber sido asesinado y parecerá resucitar de entre los muertos. Creo que todo eso será un engaño que muy bien podría ser alimentado por la inteligencia artificial. El aumento de la maldad, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad aumentará por causa del hombre de anarquía. Así es como se describe al anticristo. No tiene respeto por el Estado de Derecho y tampoco lo tendrán sus seguidores. Y en quinto lugar, un giro interesante. La influencia del evangelio en realidad aumentará en los últimos tiempos. Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Cómo se difundirá el evangelio? Se difundirá principalmente a través del testimonio de 144,000 misioneros judíos que son salvados y sellados sobrenaturalmente al inicio de la tribulación, predicarán el evangelio. Esto es solo una conjetura de mi parte, pero creo que está fundamentada en la realidad. De hecho, en Mateo 24, 21 dice que porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La exterminación de 6 millones de judíos fue horrible, pero de nuevo no es nada comparado con lo que está por venir, la persecución de los creyentes.
Y Jesús hace un comentario en el versículo 22 de Mateo 24. Él dijo: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Si Él no los hubiera acortado, todos habrían sido asesinados durante la gran tribulación. Bueno, ¿qué es lo que acorta? Esos días de juicio. Ese es el tercer evento que Jesús predijo, y ese es su segunda venida. La segunda venida resultará en que los últimos días de la tierra sean acortados. Vemos en Mateo 24, 27, y su regreso visible a la tierra. Escuchen Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y luego tenemos el descenso del cielo y la gloria de Jesucristo. Cuando Él venga, Mateo 24, 30, todo el mundo lamentará no haber aceptado a Cristo su venida. Todos lo verán como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero si han esperado hasta entonces, será demasiado tarde. Y luego, finalmente, hay una reunión de su pueblo en la segunda venida, cuando todos los santos resucitados que Él trae consigo, y todos aquellos que han sobrevivido a la tribulación, y los patriarcas judíos en sus cuerpos resucitados, todos serán invitados a entrar en el reinado milenario de Jesucristo. Ahora, Jesús predijo todas estas cosas y las trató como hechos absolutos. La pregunta es: ¿cómo deberíamos estar viviendo ahora a la luz de estas profecías que conocemos? ¿Van a hacerse realidad? Permítanme, para terminar, sugerirles 3 palabras para que anoten. En primer lugar, necesitamos ser vigilantes, atentos, observadores. Solo anoten las palabras ser vigilantes. Jesús dio 4 parábolas al final de Mateo 24 para decirnos por qué debemos ser vigilantes. Debemos estar en guardia, debemos estar atentos. No ganas puntos con Dios por ser ignorante de lo que está sucediendo en el mundo. Debemos observar las señales. Si vemos que estas cosas comienzan a suceder para la tribulación y la segunda venida, entonces sabemos que el rapto está más cerca que nunca. Y eso nos lleva a una segunda aplicación: ser prudentes. Eso significa ser sensatos, cuidadosos y sabios. El hecho de que Él regrese pronto significa que debemos ser sensatos en cómo vivimos. Efesios 5, versículos 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Sabiendo el poco tiempo que tenemos aquí en la tierra, deberíamos asegurarnos de invertir nuestro tesoro y nuestro tiempo en aquellas cosas que perdurarán más allá de nuestra vida aquí en la tierra. Y finalmente, ser fieles. Jesús dio una parábola sobre 2 siervos, y la parábola de los talentos en este pasaje, recordándonos que necesitamos ser leales, verdaderos, diligentes y, lo más importante, obedientes. Así es como permaneceremos fieles. La semana pasada un hombre vino a visitarme. Nunca lo había conocido antes. Él vive en otra ciudad, pero durante años y años ha visto nuestra transmisión de Camino a la Victoria y habló sobre el impacto que nuestra iglesia ha tenido en su vida. Es un hombre muy tranquilo, muy humilde. Pero dijo: me han diagnosticado cáncer y no sé cuánto tiempo más me queda. Dijo: no soy un hombre rico, pero quiero asegurarme de que el evangelio llegue a tantas personas como sea posible, lo antes posible. Y me entregó un cheque por $100,000 y me dijo: usa esto para difundir la palabra de Jesucristo. Ahora, hay un hombre que es vigilante, que es prudente y que es fiel. Está siendo fiel en hacer esa única cosa que Jesús te mandó hacer antes de irse: vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Jesús es el profeta perfecto. Todo lo que dijo va a suceder, se puede confiar en que sucederá. Su inteligencia no es artificial, es omnisciente. Eso sería suficiente para asustarnos, lo que hemos pasado esta mañana. Pero recuerda, Jesús no es solo nuestro profeta, Él es nuestro Salvador. Él es quien prometió rescatarnos de la ira que está por venir. No se turbe vuestro corazón, dijo Jesús, ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús nos ha dado profecías detalladas sobre el futuro en las que podemos confiar. Y la realidad de su regreso debería impulsarnos a compartir el Evangelio mientras aún podamos. Queremos seguir bendiciéndote con mensajes, recursos y oraciones. Este ministerio avanza por fe y, como todo proyecto, necesita inversión para crecer y sostenerse. Te invitamos a considerar hacer una donación hoy. Con tu apoyo, podremos continuar caminando contigo y alcanzar a más personas en el camino a la victoria. Como muestra de gratitud, recibirás un obsequio especial este mes. Quédate aquí. Volveré en un momento con un avance de nuestro próximo episodio. ¿Estás buscando amistades genuinas? ¿Un lugar donde tu identidad latina sea celebrada y puedas experimentar a Dios de una forma única? En First Dallas en español, somos una comunidad de personas como tú, unidas con un propósito: vivir la fe en familia. Cada domingo nos reunimos para aprender la palabra de Dios y alentarnos mutuamente, en el estilo que hace emocionar a nuestro corazón. Me gusta adorar a Dios en mi idioma materno, que es el español. No importa el país que tú seas, siempre hay una esperanza, algo que nos va a unir, y es en Jesucristo y su palabra, su obra, su mensaje. Con el tiempo de sentirme en una gran iglesia, se ha sentido más pequeña y más íntima, en un sentido que es algo tan hermoso que puedo experimentar cada semana. El doctor Humberto González, Dios lo ha estado usando para levantar este ministerio. Acompáñenos a nuestro servicio en español. Aquí, tu fe y tu cultura se celebran en comunidad. Juntos, estamos penetrando la oscuridad con la luz de la palabra de Dios. Cada palabra que Jesús dijo sobre el pasado se ha cumplido. Y por eso, podemos tener la certeza de que sus profecías sobre nuestro futuro también se cumplirán. En el próximo episodio, descubriremos cómo Jesús, el conquistador definitivo, establecerá su reino eterno. Mira un avance. Para algunos de ustedes que se sienten agobiados por las preocupaciones y los problemas de este mundo, por el pecado alrededor y dentro de ustedes, no pierdan el ánimo. Jesús, el conquistador, está en camino. Y Él dice: he aquí, yo vengo muy pronto. No te pierdas el próximo episodio y acompáñenos junto al Dr. Jeffress en el mensaje Jesús el Conquistador. Te esperamos aquí en Camino a la Victoria.